Historia de la filosofía, contada de cualquier manera. Capítulo 7. Los sofistas. El siglo V a.C. está considerado como la época de mayor esplendor de la civilización griega y especialmente de la ciudad de Atenas. Fue, verdaderamente, un siglo prodigioso, en el que se consolidó la democracia y florecieron el arte, la ciencia y la filosofía. Fue el siglo de Pericles, de Sócrates, de Jenofonte, de Herodoto, de Hipócrates, de Fidias, de Eurípides, de Sófocles, de Esquilo y de todos los señoros con barba famosos de Grecia. Y sin embargo, para los atenienses y los griegos en general, no fue una época precisamente plácida y pacífica. Todo lo contrario, el siglo estuvo marcado por dos terribles guerras que duraron décadas, sangraron a la población y sembraron la muerte y la destrucción por todas partes. Durante las primeras décadas del siglo, Grecia fue azotada por las terribles guerras médicas, es decir, por los intentos del imperio persa de invadir la Hélade. Batallas como las de Maratón, Termópilas, Platea o Salamina enfrentaron a griegos y persas en una lucha sin cuartel que dejó su huella en la historia, inspirando poemas, epopeyas, cómics muy buenos y películas muy malas. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Las guerras médicas terminaron con la victoria de los griegos, que, en previsión de que los persas pudieran intentar de nuevo una invasión de su territorio, acordaron unirse y pagar un tributo común con el que mantener un ejército y asegurar su defensa. Aquel proyecto se llamó la Liga de Delos, porque la sede se hallaba en la isla de Delos, y fue liderado por Atenas, que pasó a controlar y gestionar los tributos aportados por el resto de las ciudades. Pero pronto Atenas se olvidó de financiar ningún ejército, y empezó a utilizar descaradamente el dinero de la Liga en su propio beneficio. Así que la época de máximo esplendor de Atenas fue, literalmente, un enorme timo que pagaron las ciudades vecinas. Transcurrieron unas décadas durante las cuales hubo paz, y los atenienses ataban los perros con longanizas, construían el Partenón y se permitían el lujo de vivir del cuento, dedicados a actividades ociosas como la filosofía. Y eso fue muy bueno para Atenas y para la cultura occidental, pero no tanto para los primos que sufragaban la fiesta. Y la fiesta se acabó en el año 431 a.C., cuando las ciudades que formaban la Liga de Delos se enfrentaron a otra alianza de ciudades, la Liga del Peloponeso, encabezada por la poderosa Esparta. ¡Esto es Esparta! Este nuevo conflicto es conocido como las Guerras del Peloponeso, y resultó tan terrible y sangriento como lo habían sido las guerras médicas. Por si fuera poco, en lo más crudo del enfrentamiento contra Esparta, Atenas sufrió varias oleadas de una epidemia devastadora, probablemente fiebre tifoidea, que diezmó a la población y que se llevó por delante, entre otros, al historiador Tucídides y al mismísimo Pericles. Las guerras del Peloponeso acabaron con la victoria de Esparta y la derrota de Atenas y de su democracia. En resumen, que el siglo de mayor esplendor de la cultura griega y uno de los más brillantes de la historia universal no fue precisamente un camino de rosas y trajo consigo grandes dosis de muerte y sufrimiento. Los tiempos de bonanza, especialmente para Atenas, apenas se extendieron por unas cuantas décadas entre los dos terribles conflictos que marcaron la centuria a sangre y fuego. Pero en esas pocas décadas ocurrieron, ciertamente, cosas extraordinarias. Y una de esas cosas extraordinarias que ocurrieron fue la democracia. Por supuesto, el régimen que se instauró en Atenas y otras ciudades no era comparable a las democracias actuales. Las mujeres no podían votar, ni tampoco los esclavos o los extranjeros. En realidad, seguía mandando una élite de señoros con barba, pero era una élite más numerosa y dispuesta a resolver sus conflictos mediante el diálogo en lugar de hacerlo a puñaladas.
Y aunque tener buena labia siempre ha sido útil para obtener beneficios, por primera vez la palabra se convirtió en un instrumento indispensable para conseguir el poder. Para mandar ya no resultaba tan importante tener la fuerza o el dinero. La elocuencia, el arte de saber persuadir y convencer a los demás, pasó a ser un requisito imprescindible para los jóvenes con ambiciones políticas. Y claro, surgieron todo tipo de escuelas y personajes dispuestos a enseñar a los jóvenes el poderoso arte de la oratoria, a cambio de unos buenos estipendios. A estos maestros y discípulos de la verborrea se les conoce con el nombre de sofistas, palabra que deriva del griego sophos, que significa sabio. Como hemos dicho, los maestros sofistas cobraban por sus enseñanzas, y los más prestigiosos no eran precisamente baratos. Para los jóvenes atenienses, estudiar con los grandes maestros sofistas era el equivalente actual de matricularse en Oxford o en Hogwarts. Los sofistas ejercitaban su oratoria en debates en los que debían defender cualquier tesis y convencer a sus adversarios. No importaba el hecho de tener razón, sino la capacidad de persuadir a un auditorio. Los sofistas buscaban el poder, no la verdad, y por eso se les ha acusado siempre de no ser auténticos filósofos. Todavía hoy llamamos sofista a quien intenta embaucarnos con argumentos torticeros. Sí, los sofistas eran taimados y embusteros, una panda de liantes sin principios que vendían su discurso al mejor postor. Pero no se puede negar que aportaron algunas cosas al debate filosófico. Para empezar, como su objetivo era político, abrieron el debate a cuestiones políticas y, por extensión, también a cuestiones éticas. Además, practicaron un escepticismo que, tanto en filosofía como en política, siempre ha sido muy saludable. Y por último, su disposición a defender posturas opuestas hizo que se cuestionasen un concepto que hasta entonces parecía completamente sólido, el concepto de verdad. Pero para conocer el pensamiento de los sofistas, nos centraremos en sus dos representantes más famosos. Y el primero del que hablaremos se llamaba Protágoras. Protágoras había nacido en la ciudad de Abdera, como el risueño Demócrito, de quien se ha dicho que tal vez fue discípulo. Viajó por toda Grecia y residió muchos años en Atenas, donde tuvo ocasión de debatir con el mismísimo Sócrates. Fue un hombre admirado por sus contemporáneos, hasta tal punto que Pericles le encargó la redacción de una constitución para la colonia ateniense de Turios. Por cierto, esa constitución es la primera de la historia que establece la educación pública y obligatoria. Aunque Protágoras aparece en algunos diálogos de Platón y es citado por otros autores como Aristóteles o Diógenes Laercio, sus obras se han perdido. Al parecer, escribió varios libros, de los cuales sólo conservamos algunos fragmentos o citas de dudosa autenticidad. Una de esas citas, la más famosa de todas, es la siguiente: el hombre es la medida de todas las cosas. Según Diógenes Laercio, la frase completa dice: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son, y de las que no son en tanto que no son. Y como todas las frases célebres de la filosofía, también la de Protágoras, con o sin coletilla, ha sido interpretada de muchas maneras. Sin embargo, la interpretación más común es la que la vincula con la principal característica del pensamiento sofista, el relativismo. Si el hombre es la medida de todas las cosas, entonces todo depende de la medida humana, de su punto de vista, de su forma de conocer el mundo y de explicarlo. No existe ninguna verdad absoluta por encima de esa medida humana. Y como en muchos temas, sobre todo si son éticos o políticos, las personas tienen distintas opiniones, eso significa que hay distintas verdades y que todo ser humano tiene su propia verdad. Semejante interpretación
es coherente con el relativismo y con todo lo que conocemos sobre el pensamiento de Protágoras, que, por ejemplo, se declaraba agnóstico en cuestiones religiosas. En su obra sobre los dioses, parece ser que afirmó lo siguiente: con respecto a los dioses, no tengo forma de saber si existen o no, ni de qué tipo pueden ser, debido a la oscuridad del tema y la brevedad de la vida humana. Aunque de esta afirmación no se sigue que cada persona tenga su propia verdad, sino que la verdad, al menos en el tema de los dioses, queda fuera del alcance humano. El segundo sofista del que hablaremos abunda más en esta idea. Su nombre era Gorgias, y había nacido en Leontinos, en la isla de Sicilia, aunque se exilió de su ciudad y vivió en Atenas y otras polis de la Grecia continental. Parece ser que fue discípulo de Empédocles. Alcanzó gran fama como maestro de retórica, y se dice que ganó tanto dinero que se hizo retratar en una estatua de oro macizo que donó al santuario de Delfos. Gorgias es conocido sobre todo por sus 3 tesis, que trataremos de explicar muy resumidamente. Su primera tesis afirma que nada existe. Así, tal como suena, nada existe. Y es que si algo existiera, habría existido siempre o tendría un origen. Pero como ya vimos en los capítulos 2 y 4 de nuestra historia, los griegos no podían aceptar que algo pudiera surgir de la nada, así que la hipótesis del origen queda descartada. Pero entonces, lo que existe ha existido siempre, y no tuvo principio ni tendrá fin. Y lo que no tiene principio ni fin es infinito. Pero el infinito no cabe en ninguna parte, ya que no hay nada lo suficientemente grande para contener el infinito. Y lo que no está en ninguna parte, no existe. Sí, vale, esta flipada parece más un juego de palabras que un argumento. Pero el propósito de Gorgias es la reducción al absurdo, es decir, mostrar que el análisis racional de una verdad puede llevarnos a una contradicción, algo parecido a lo que le ocurría a Parménides cuando negaba la posibilidad del cambio. Su segunda tesis afirma que si algo existiese, sería incognoscible. Y es que Gorgias niega relación alguna entre el pensamiento y el ser. Hay muchas cosas que existen sin que las hayamos pensado, y hay cosas que pensamos pero no existen, como por ejemplo las criaturas mitológicas. Lo que es puede ser sin ser pensado, y lo que es pensado no tiene por qué ser. Pensamiento y ser son 2 cosas distintas entre las que no existe ningún vínculo posible. Y llegamos así a la tercera tesis, que es la más profunda y la que tiene mayor calado filosófico. Si algo fuese cognoscible, sería incomunicable. Esta última tesis es la menos rocambolesca y la más fácil de entender. Se basa en el hecho de que nuestro lenguaje se transmite a través del sonido, y eso implica que no transmitimos cosas en sí, sino sonidos que significan cosas. Por ejemplo, cuando digo la palabra azul, estoy transmitiendo una cadena de sonidos que no tienen nada que ver con lo que el color azul es en realidad. O dicho de otro modo, la palabra, el significante, no tiene nada que ver con el significado, y su vínculo es totalmente aleatorio. Por eso no se puede explicar a un ciego de nacimiento qué es el color azul, porque por mucho que le hablemos de él, solo podríamos transmitirle sonidos, no colores. Algunos de los filósofos más admirados por la posmodernidad han cuestionado el concepto de verdad, o han señalado las limitaciones del lenguaje como instrumento para conocer el mundo. Pero todo eso ya lo hicieron los malvados sofistas en el siglo V a.C. Y sin embargo, como los dinosaurios, también los sofistas acabaron extinguiéndose, aunque su extinción no se debió a la caída de ningún meteorito, sino a la aparición de un depredador tan letal como implacable, un superfilósofo capaz de destrozar sus engañosas artimañas y sus argumentos enrevesados. Pero de todo esto hablaremos en los próximos capítulos de nuestra Historia de la filosofía, contada de cualquier manera.